Continuamos con esta jornada Sordera y situaciones de emergencia, presente y futuro, y nos metemos ahora en el tema de las situaciones de emergencia como agravante en la violencia de género. Y hablaremos de ello con tres mujeres, con tres expertas. Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación Sermi Mujeres; María del Cristo Villalengo García, trabajadora social del Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género; e Irene Rodríguez Martín, trabajadora social, terapeuta y sexóloga con experiencia en el ámbito de la mujer y la igualdad de género. Las recibimos. Bienvenidas. Gracias. Hola. Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación Sermi Mujeres, por cuestiones laborales no ha podido acompañarnos esta mañana, pero aún así no ha querido perder la oportunidad de hacernos llegar sus reflexiones. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la formación a profesionales sobre derechos humanos, género y discapacidad. Es licenciada en Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción, así como en Investigación de Acción Participativa. Inició su trabajo en el ámbito de los derechos humanos en 1996. También ayudó a dar impulso a los programas sobre igualdad de género en el ámbito de la discapacidad en Andalucía. En 2013 fue nombrada asesora de la Comisión de la Mujer de Sermi y en 2015 asumió la coordinación de la Fundación Sermi Canarias. La conocemos a través de un vídeo. Buenos días, mi nombre es Isabel Caballero, soy la coordinadora de la Fundación Sermi Mujeres. Es un placer poder compartir, aunque sea en remoto, este espacio. Quería agradecer a la organización pues, la invitación recibida, que ha tomado en consideración el trabajo que desarrolla la Fundación Sermi Mujeres. Para hablar de un tema tan importante como es la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y sobre todo cómo se ha vivido en los últimos tiempos, ¿no? Atravesados por esta pandemia provocada por el coronavirus, pues cómo se ha vivido esas situaciones de violencia y qué respuestas hemos ido dando a los casos que se han detectado. Voy a poner un poquito en antecedentes para quienes me estéis viendo. La Fundación Sermi Mujeres es una organización sin ánimo de lucro que surge en el año 2014 con el interés o con el objetivo de defender los derechos humanos de las mujeres y de las niñas con discapacidad en nuestro país, aunque tiene una importante vocación internacional. Recordad que en España hay alrededor de 4 millones de personas con discapacidad, según los datos de la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística, y de esa población total de 4 millones, el 60% aproximadamente está formado por mujeres, es decir, estamos hablando de un universo formado por 2,5 millones de mujeres en nuestro país. El tema de la violencia machista, de la violencia de género, ha estado muy oculto. Era un fenómeno que parecía que no aplicaba, ¿no? Que no se producía en este sector de población. Yo creo que haya habido pues, numerosos estereotipos, ¿no? Que han hecho que tengamos esta imagen o que la sociedad en su conjunto haya compartido esta idea de que las mujeres con discapacidad pues, en principio no eran potenciales víctimas de violencias machistas, ¿no? Con esta idea de que quizás toda su agenda de reivindicación o toda su realidad venía atravesada única y exclusivamente por la discapacidad, ¿no? Es una cuestión que hemos ido pues, arrastrando durante mucho tiempo, ¿no? El hecho de que las personas con discapacidad se vieran solamente precisamente como eso, como sujetos atravesados por la discapacidad y entendiendo en muchas ocasiones esa discapacidad como un problema individual, un problema patológico y no como una construcción social y una cuestión de derechos humanos. Esa ha sido quizás la primera lucha, lo primero que ha sido necesario visibilizar, algo tan evidente como que las personas con discapacidad están formadas por hombres y por mujeres y en una sociedad no solamente capacitista sino también patriarcal, pues están atravesadas por esos ejes, ¿no? de exclusión, ¿no? Y por esos estereotipos e ideas preconcebidas en torno a lo que es una persona con o sin discapacidad y en torno a lo que es ser hombre y ser mujer. Esto pues, ha tenido un efecto directo, ¿no? En cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, con la violencia. Cuando estamos hablando de violencias machistas o violencias de género,
tenemos que poner el foco que es un tipo de violencia estructural, de violencia muy específica que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y ahí las mujeres con discapacidad pues no son precisamente una excepción, sino que tenemos también que poner la lupa en que hay circunstancias relacionadas, en este caso con la discapacidad, que hacen que esas violencias o esas discriminaciones se materialicen de formas diferentes. Y por lo tanto que también sea necesario pues quizás herramientas distintas para detectarla y una política pues específica a la hora de darle respuesta. Esto es a lo que nos hemos venido enfrentando en los últimos años y es el trabajo de incidencia política que ha desarrollado organizaciones como la Fundación CERMI Mujeres. No hay datos estadísticos claros que nos hablen de la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Sí que desde el año 2012 se introdujo un indicador específico dentro de los informes, ¿no?, que elabora la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que nos permite saber datos tan relevantes como, por ejemplo, que aproximadamente el 20% de las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas o exparejas tenían una discapacidad. Esos son datos sobre la información relacionada con asesinatos, pero no sabemos, por ejemplo, cuántas mujeres pues están presentando denuncias o cuántas mujeres retiran las denuncias o cuántas mujeres adquieren, por ejemplo, una discapacidad como consecuencia de la violencia que sufren. Es decir, es una información que todavía no puede explotarse en los registros, ¿no? Pero el dato es ya preocupante, ¿no? El hecho de que estemos hablando de que un 20% de mujeres asesinadas, que es ese dato último y fatal, ¿no?, esté formado por mujeres que tenían una discapacidad acreditada, pues da buena cuenta de la envergadura del problema. Este problema que se incrementó de manera notable durante el periodo de pandemia. La Fundación CERMI Mujeres cuenta con un servicio de asesoramiento legal para aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género o aquellas que estén en riesgo de serlo, o bien familiares, es decir, cualquier persona del entorno de una mujer que esté en esta situación puede solicitar apoyo y tenemos pues, bueno, asistencia legal para dar al menos los primeros pasos, ¿no?, de ese itinerario de denuncia y para recibir acompañamiento. Pues bueno, comentaros que durante el periodo de pandemia se puso en marcha se trató de facilitar al máximo, ¿no?, la posibilidad de que cualquier mujer pudiera solicitar esa ayuda, porque éramos muy conscientes de que si bien, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad al principio de decretarse la pandemia lanzó una guía para que las mujeres supieran que seguían los recursos funcionando, ¿no?, pero éramos muy conscientes de que esos recursos ya en épocas prepandémicas pues eran totalmente inaccesibles, o muchos de ellos eran inaccesibles, y las mujeres con discapacidad no podían utilizarlos, sino que necesitan pues herramientas de apoyo para llegar a denunciar o simplemente a recibir información, ¿no? Es por eso por lo que casi de manera paralela al Ministerio, la Fundación CERMI Mujeres publicó también una guía de recursos con enlaces a donde que podía dirigirse en el caso de que estuviese pues, o tuviese necesidad de recibir información o presentar una denuncia. Éramos muy conscientes de que son mujeres que viven en entornos en muchas ocasiones que no son accesibles. Durante el confinamiento se estaban viendo obligadas a convivir con el maltratador y no contábamos en todo momento pues, con una red que fuese adecuada a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Nos preocupaba sobre todo mujeres con discapacidad psicosocial, es decir, mujeres con trastorno de salud mental y también mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Otros tipos de casos que nos fueron llegando a este servicio de asistencia legal durante el periodo de pandemia también fueron casos de mujeres en situación irregular en nuestro país, mujeres con discapacidad que estaban en redes de trata, mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Eran cuestiones que nos llegaban sobre todo a través de organizaciones
especializadas en esta materia, ¿no? Y que necesitaban pues recursos o información sobre pues cómo regularizar pues su situación en España o cómo poder hacer una valoración ante los tribunales, ¿no? de cómo pasar la valoración para tener la acreditación como persona con discapacidad en las respectivas comunidades autónomas. Es decir, esta serie de cuestiones o de consultas más de política social, ¿no? En la que bueno, pues organizaciones como las nuestras están más especializadas. También hicimos un importante trabajo durante el periodo de pandemia de incidencia política, porque como recordaréis hubo pues una avalancha de normativa nueva que se fue aprobando y era muy importante estar vigilantes para que el enfoque de discapacidad se tomara en consideración. De tal manera que toda esta nueva regulación, por ejemplo la relativa a recursos asistenciales para mujeres víctimas de violencia, nosotras pues exigimos que en todo momento se garantizase su accesibilidad o por ejemplo que se contase con la red de organizaciones de personas con discapacidad para que pudieran darse un tratamiento adecuado y bueno, una respuesta realmente efectiva para las mujeres que son víctimas de violencias. Nosotras hemos seguido trabajando en el periodo ya post-pandémico, ¿no? Trabajando pues activamente en este ámbito. Seguro que sabéis que se acaba de aprobar una ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en la que también se están tipificando una serie de delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Y en ella hicimos pues una importante labor de incidencia política para que también se tomara en cuenta la situación específica de las mujeres con discapacidad. Nos hubiese gustado, por ejemplo, os lo dejo apuntado, que una de nuestras propuestas era que esta ley regulara, por ejemplo, la esterilización forzosa, que es una forma de violencia también estructural que se ha dado en nuestras sociedades hasta hace poquito tiempo. Es una práctica que se erradicó de nuestro ordenamiento jurídico en el año 2020, pues nos hubiese gustado que la ley de garantía de la libertad sexual hubiese tipificado la esterilización forzada como una forma de violencia sexual. No lo hemos conseguido. Sabemos que, bueno, que en la próxima reforma de la ley de salud sexual y reproductiva pues se puede incluir pues un apartado específico donde sí se considere como una forma de delito contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pero bueno, para que entendamos que cuando hablamos de violencia contra las mujeres con discapacidad no nos hemos circunscrito nosotras de ningún modo a lo que es la violencia perpetrada por parejas o exparejas, siguiendo un poco la conceptualización de violencia que está contenida en la Ley 1/2004, en la Ley Integral de Violencia en nuestro país, sino que hemos ido un paso más allá y aplicando ya directamente lo que son las prescripciones normativas del Convenio de Estambul, que es un tratado internacional que está en vigor en nuestro país desde el 2014 y que hace pues una conceptualización de la violencia más amplia, ¿no? Entonces, en esa línea nos hemos ido moviendo, hemos sido muy conscientes de que es un fenómeno que antes de la pandemia era enormemente preocupante, que durante la pandemia se acrecentó sin duda precisamente porque los recursos en general no son accesibles, no están pensados para las mujeres con discapacidad, en esa idea de que las mujeres con discapacidad, como decía al principio de mi intervención, ni siquiera son potenciales víctimas de violencia machista, pero por otro lado también nos encontramos con que en momentos de urgencia esto no se considera una prioridad. Yo creo que hemos tomado conciencia, ¿no?, de que hay determinados sectores que son directamente expulsados de las políticas cuando estamos en situaciones de emergencia como esta. Y bueno, tenemos que trabajar de una manera muy ardua, primero para que las políticas públicas generales tomen en consideración a las mujeres con discapacidad, pero por otro lado para que en estas situaciones de emergencia también estos sectores de población no queden atrás. Entonces, nosotras, simplemente para terminar, comentaros que seguimos trabajando en generar conocimiento, porque es una de las cuestiones que nos parecen clave. Tenemos que seguir dando luz a esta realidad. Estamos desarrollando en distintas comunidades autónomas con fondos del Pacto de Estado, en colaboración con nuestros CERMIs autonómicos, pues distintas investigaciones acerca de la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Lo hemos hecho en Extremadura, hemos desarrollado una investigación en la Comunidad de Madrid que será presentada
próximamente y estamos desarrollando uno en la actualidad en la Comunidad Valenciana. Y luego también estamos haciendo pues, reivindicaciones para que las nuevas leyes tengan en cuenta a las mujeres con discapacidad, reivindicaciones, por ejemplo, también centradas en que las estadísticas oficiales incluyen indicadores relacionados con el sexo y la discapacidad para que podamos hacer una explotación adecuada. O, por ejemplo, que haya macroencuestas específicas de violencia contra las mujeres con discapacidad. Yo creo que estoy casi sobre la hora. Quería agradeceros enormemente pues, la invitación recibida y espero que las jornadas estén siendo muy fructíferas. Un saludo a todas y a todos. Toma el relevo a Isabel Caballero, María del Cristo, Villalengua García. Ella es trabajadora social, aspira a ser agente de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que trabaja. Para ella, el trabajo social con perspectiva de género y promotor de la igualdad de oportunidades no es una cuestión de creencia ni militancia, es una cuestión de responsabilidad y una obligación de la profesión. Trabaja en el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias desde 1997. Actualmente desempeña labores en el programa de coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género relacionadas con el diseño, impulso y ejecución de los planes y estrategias canarias de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en lo relativo a las áreas de servicios sociales y violencia de género. Bienvenida. Buenos días. En primer lugar, gracias a FUNCASOR por contar con el Instituto Canario de Igualdad para estas jornadas, por permitirnos participar, pero sobre todo por tener la sensibilidad de abordar entre sus contenidos la violencia que se ejerce contra las mujeres. Enhorabuena también a la Fundación por su 30 aniversario. El Instituto Canario de Igualdad es el organismo encargado de impulsar las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Gobierno de Canarias. La igualdad es un derecho fundamental de todos los seres humanos, un derecho que compartimos mujeres y hombres. Aunque en nuestro ordenamiento jurídico podemos decir que entre sexos hay una igualdad formal, una igualdad legal, normativa, la realidad es que persisten muchos obstáculos que impiden que esa igualdad sea real y sea efectiva. Pero qué grande es la brecha si las desigualdades por razón de género le añadimos además las relacionadas con la discapacidad. Las mujeres con discapacidad enfrentan más dificultades que los hombres, más desempleo, salarios inferiores, dependencia económica, carencias educativas, menor acceso a los servicios y, en el tema que nos ocupa, mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia y todo tipo de abusos. Al hablar de violencia de género, nos estamos refiriendo a la violencia que se ejerce sobre o contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Y están incluidas también las niñas y las adolescentes. No es un problema personal ni privado de cada mujer que la sufre, al contrario, está considerada un grave problema social por su dureza, por su alcance, porque es una violación de los derechos humanos y la forma más brutal de discriminación contra las mujeres, la peor, porque en no pocas ocasiones nos mata. 1.126 mujeres han sido asesinadas en España, junto con 47 menores, entre 2003 y 2021, 100 de ellas en Canarias. Y estos datos solo se refieren a los feminicidios ocurridos en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja. El 57% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujeres. 1 de cada 2. Suponen 11.688.411 mujeres. Desde la puesta en marcha del 016, que es el Servicio Estatal de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia contra las mujeres, hasta el año pasado, se han recibido más de 1 millón de llamadas. Como afirma la socióloga Lidia Gómez, se trata de un problema que afecta al conjunto de la sociedad. Todas y todos somos responsables, no es cosa de otros. Además,
es importante prestar atención a cada una de las formas de violencia de género que se han ido tipificando, ¿no? Hablamos de la violencia ejercida por la pareja y expareja, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, incluido también la repercusión que tiene esa violencia en los hijos, en las hijas, en los menores, ¿no?, que conviven en ese entorno violento. Están las violencias sexuales, incluidas la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la pornografía no consentida, la extorsión por medios tecnológicos, la violencia en el ámbito laboral, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los feminicidios, que son los asesinatos de mujeres, incluidos los feminicidios sexuales, y cualquier otra forma que lesione la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Las mujeres con discapacidad están más expuestas a las violencias machistas. En general, la incidencia del maltrato a mujeres con discapacidad es mayor que a mujeres sin discapacidad. Incluso dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, las mujeres soportan mayor tasa de violencia que los hombres. ¿Y qué factores influyen? Pues entre otros, y también dependiendo del tipo de discapacidad, pues la dependencia económica. Hay un mayor índice de desempleo, una temporalidad o una baja cuantía muchas veces en las prestaciones o ayudas económicas que puedan percibir. Hay una adecuada respuesta institucional, hay carencia de servicios adaptados, de estudios que dimensionen la realidad, hay dependencia de otras personas para todo lo que tiene que ver con las tareas cotidianas, tienen menos capacidad y posibilidad de defenderse, incluso a veces limitaciones físicas para escapar de un abuso o de una agresión. Hay dificultades de comunicación que son barreras a la hora de pedir ayuda y durante los procesos de atención. Hay menos conciencia del problema por desinformación, porque se normaliza la violencia, por el escaso conocimiento y porque no se visibiliza suficientemente. Hay sensación de impunidad de los agresores, creen que tienen menos probabilidades de ser descubiertos, hay dificultad en las mujeres de ser creídas, hay un mayor aislamiento social, en general, mayor indefensión y vulnerabilidad frente a las violencias de género. Y así lo avalan los escasos datos de los que se dispone. Solo me voy a centrar en uno, hay más estudios y hay algunos más, pero bueno, en 2019 en la macroencuesta se hizo un apartado específico donde se analizaba un poco la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no?, en el ámbito de la violencia ejercida por la pareja. Y se concluye que la prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada entre las mujeres con discapacidad acreditada, igual o superior al 33%, que las mujeres sin discapacidad. Y aquí decían que especial atención merecen los resultados respecto a la violencia sexual, donde los agresores suelen ser hombres del entorno más cercano, amigos, conocidos, familiares y, en menor medida, hombres desconocidos, ¿no? Y el 45% de quienes la han sufrido ha tenido pensamientos suicidas. Otro dato es que un 17% de las mujeres dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida por sus parejas. Podríamos decir entonces que la realidad nos muestra que la violencia de género genera emergencia, pero que las emergencias también generan violencia de género. Está constatado que en situaciones de crisis social, económica, de crisis extrema, de tragedia colectiva, se acentúa la violencia contra las mujeres, como ya ocurrió durante el confinamiento y la pandemia por el COVID o con la erupción volcánica de La Palma. Vemos cómo los casos se multiplican y aumentan de forma alarmante. Si nos vamos al concepto más básico de una emergencia, es una situación de peligro evidente para la vida de una persona que precisa de una actuación inmediata por servicios especializados, capacitados para enfrentar a la complejidad de los casos. Pues hay que decir que en Canarias hay una red de apoyo para la atención social especializada a las víctimas y supervivientes de violencia de género, con servicios en todas las islas que son gratuitos y confidenciales. Su finalidad es promover la protección integral y la asistencia multidisciplinar. Para acceder a ellos no es necesario denunciar y todas las mujeres pueden pedir ayuda o información, sea cual sea su situación, sus circunstancias o incluso su nacionalidad. Esta red está impulsada por el Instituto Canario de Igualdad,
y está gestionada por los cabildos insulares y está integrada por diferentes tipologías de servicios que, bueno, ahí en resumen se han ido colocando. Concretamente, en lo que son los servicios de emergencia y asistencia inmediata, tenemos los siguientes. Tenemos un servicio integrado en el Centro Coordinador de Emergencias del 112 desde el año 99. La comunidad autónoma fue pionera en ubicar un servicio de estas características en las salas operativas. Fuimos la primera comunidad autónoma. Hablamos de un servicio de atención telefónica que está operativo todo el año, 24/7, para responder a las demandas de emergencia que se producen en las islas en relación con la violencia de género en todas sus manifestaciones y formas, lo que vimos antes. Este año se llevan atendidos 11.129 incidentes, clasificados como de emergencia el 60% de las llamadas, de urgencias casi un 19% y de información casi un 22%. El servicio está atendido por profesionales especialistas en violencia de género, la mayor parte son trabajadoras sociales, que trabajan mano a mano con las mujeres, procurando una atención coordinada tanto de los servicios que están presentes en las salas operativas del SECOE, activando incluso, si es necesario, los recursos sanitarios, policiales o sociales, como con otros servicios externos que deban intervenir, juzgados, policías, Guardia Civil, centros de salud y los propios recursos de la red de violencia de género. Al 112 se accede llamando al 112 a través de la aplicación móvil 112 Canarias para personas que no puedan contactar mediante una llamada de voz y dispone también del sistema online de mensajería urgente, el SOMU, que no me detengo porque mañana creo que va a haber una intervención donde en detalle se va a explicar, pero vamos, es un sistema pensado para, en este caso, para nuestro servicio, para mujeres con sordera. Desde el servicio, además, se encargan de informar de los derechos de las víctimas, de la importancia de los partes de lesiones, de las denuncias, de las solicitudes de orden de protección, de abogado de oficio, de los recursos sociales especializados en general. Además, se activan los protocolos en casos de agresión sexual, sumisión química, o en el caso de feminicidios, que son los asesinatos, para el apoyo a la familia. Durante la atención, se procura conocer si la mujer cuenta con alguna discapacidad y de qué tipo para poder adaptar la respuesta en la medida de las posibilidades. Pues a veces hace falta transportes adaptados, a veces hay necesidad de activar servicios de intérprete, etcétera. Además, y muy importante, es el servicio competente para activar el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. El DEMA es un servicio también 24 horas que está disponible en todas las islas, que una vez alertado por el 112, el personal del dispositivo se traslada al lugar donde se encuentra la mujer y los menores, si los hay, y siempre eso es en espacios públicos, en centros de salud, en juzgados, en comisarías, en servicios sociales. Ofrece información y orientación y hace acompañamiento también al tema de los partes de lesiones, a los trámites de denuncias, solicitudes de medidas de protección. Además, facilita acogida inmediata si es necesario y derivación a otros recursos especializados. Durante el año pasado fue activado en más de 2.000 ocasiones. Otro recurso de urgencia, también de emergencia, es el recurso de la mascarilla 19. Esto es un código que se puso en marcha por el Instituto Canario de Igualdad pues, durante el periodo de confinamiento y el estado de alarma por el COVID, ¿no? De manera que las mujeres que estuvieran en una situación de emergencia, pues pidiendo mascarilla 19 en una farmacia, pues se pudiera, ya sin necesidad de tener más información, se pudieran activar los servicios de atención desde el 112. Este recurso ha sido reconocido como un código internacional de atención a las víctimas durante el confinamiento y se extendió a múltiples países. También disponemos de diferentes materiales que se han ido editando, algunos también en el periodo del estado de alarma y durante el confinamiento, con diseños adaptados para las personas con discapacidad, materiales de fácil comprensión que incluyen audioguías o vídeos. Hemos ido elaborando también infografías adaptadas. Todo este tipo de material lo pueden consultar en la página web del Instituto Canario de Igualdad y en sus redes sociales. En resumen, y respecto a las situaciones de emergencia, cuando en un caso de violencia de género las víctimas se encuentran en una situación de emergencia, es importante alertar al 112, donde además de la movilización de recursos generales, se podrá activar la asistencia social inmediata movilizando al DEMA si es preciso.
Es esencial que los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios y los servicios sociales en general conozcan y estén formados en violencia de género, los conceptos básicos, la normativa específica, los protocolos de actuación y los recursos disponibles. En la página web del 112 y en la del Instituto Canario de Igualdad pueden consultar esta guía que ha sido publicada recientemente y es una guía de intervención específica para servicios de seguridad y emergencias en los incidentes de violencia de género. Yo les animo a que la consulten. La red se sigue complementando con otro tipo de centros, que son los de intervención especializada. Estos centros ya se ubican en los municipios o son de ámbito insular, atienden a las mujeres, a los menores y aquí se hace una atención multidisciplinar en las áreas social, jurídica, psicológica, educativa, laboral. También la información de los centros la tienen disponible en diferentes enlaces web, entre ellos el del Instituto y en diferentes aplicaciones. También se dispone de recursos alojativos de acogida temporal. Están también en todas las islas, pueden ser centros de acogida inmediata, donde la acogida es pues, hasta 15 días, pueden ser casas de acogida, 12 meses, pisos y viviendas tuteladas. Y lo mismo, también se hace una atención integral y se desarrollan programas de apoyo con las mujeres y con los menores y las menores. En general, en los recursos de la red para la atención a mujeres con discapacidad auditiva o con sordera, pues se suele hacer uso de los servicios de intérprete de lengua de signos por medio de las entidades habilitadas para ello cuando es necesario. ¿Y qué otras cosas hacemos desde el Instituto Canario de Igualdad? Pues en los temas relacionados con discapacidad, pues intentamos trabajar para que los servicios de la red, estos que he estado nombrando, den respuesta a las necesidades de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, aunque la realidad nos muestra que quedan muchas metas por alcanzar y mejoras que garantizar. Algunas de las actuaciones tienen que ver pues, con la formación especializada a las profesionales, especialmente a las propias profesionales de nuestra red, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, educadoras sociales, integradoras, agentes de igualdad. Pero también al revés, estamos intentando acercar la formación y la información en violencia de género a las entidades que en Canarias llegan o a los colectivos de personas con discapacidad, ¿no? En el ámbito de la discapacidad. Además, hemos lanzado campañas que intentamos que sean accesibles a los diferentes tipos de discapacidad, usando lengua de signos, usando subtitulados, lectura fácil, mostrando imágenes de mujeres con discapacidad en su heterogeneidad, con mensajes que supongan una ruptura de roles, de estereotipos. Hemos editado materiales con diseños también adaptados, de fácil comprensión, que al final son materiales que son válidos para todas las personas que quieran informarse. Tenemos dos proyectos. Uno, el proyecto MAPA, que va dirigido a mujeres con discapacidad. El proyecto MAPA es un proyecto que impulsa o implementa el Cabildo Insular de Gran Canaria y que desde el Instituto consideramos que era importante extenderlo, ¿no? A nivel de la comunidad autónoma. Consiste en diferentes materiales, es una guía explicativa sobre violencia de género y otra sobre agresiones sexuales, que están adaptadas en lectura fácil y con pictogramas, y que estarán disponibles además en videoguía y audioguía. Y a su vez tienen unas guías didácticas para que se pueda trabajar con actividades y contenidos diseñados específicamente para mujeres con discapacidad. Cristo, ya estamos consumiendo el Sí, tiempo, sí. perdona por la interrupción. Ya termino. Tenemos también unas guías que es con recomendaciones por los diferentes, o sea, recomendaciones para los diferentes ámbitos, el sanitario, el policial, el de los juzgados, el propio nuestro de los servicios sociales. Procuramos el trabajo en red, en colaboración con las organizaciones de la discapacidad y las organizaciones feministas. Tenemos un protocolo de colaboración con el CERMI y, entre otros asuntos, por ejemplo, estamos haciendo un estudio sobre mujeres con discapacidad y violencia de género que esperamos poder presentar antes de final de año y que esperamos que permita impulsar unas políticas más adecuadas desde el conocimiento. Decirles que también se nos vienen retos importantes de futuro, que si quieren después hablamos de ello. Y sí que me gustaría terminar mi intervención lanzando una misión, que es conocer para actuar, porque entiendo que los servicios de emergencia y sus profesionales, y en general las entidades que hoy estamos aquí representadas, somos agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades con las que trabajamos.
Muchas gracias. Entiendo que me siento, ¿verdad? Gracias, Cristo. Interviene ahora Irene Rodríguez Martín, trabajadora social y sexóloga, con posgrado en violencia de género, terapeuta formada en biogestal, constelaciones familiares y sistémicas y psicoterapia integrativa. Trabajó en Plena Inclusión Canarias coordinando el programa de mujeres y por la igualdad de género con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Cree y trabaja en la prevención de violencias machistas, la defensa de derechos y de una convivencia en igualdad, fomentando una mirada positiva. Bienvenida. Gracias. Bueno, por si acaso me voy con los tiempos, confío en que Carolina me vayas dando. Me traigo aquí el reloj. Buenos días. Agradecer a Funcasor por la invitación y principalmente por hacer unas jornadas como esta en la que nos permite, pues yo creo que la posibilidad de que es un llamamiento no solo a la propia comunidad de personas con sordera, sino a la sociedad en general, ya lo preguntaban esta mañana por aquí, ¿no? Y ahí es donde me gustaría centrarme en la mirada desde donde quiero complementar todo lo que hemos podido conocer a través de Isabel y de Cristo. Cuando vi situaciones de emergencia como agravante en la violencia de género, claro, me vino a la cabeza, ya en sí la violencia de género es una emergencia, ¿no? Ya hace tiempo que necesitamos abordarla y encontrar fórmulas y vamos revisándolo continuamente como ha de ser cuando nos acercamos a la realidad, ¿no? Cómo poder seguir avanzando a erradicarla y a poder acabar con estas situaciones. Si además hablamos de situaciones de emergencia, ¿no? Es como qué rico la oportunidad que nos ofrecen hoy para seguir complejizando la mirada, para poder ver que cuando hablamos de violencia de género ya en sí requiere de una complejidad y de toda esta mirada que decía también Isabel y ahora Cristo, de que cuando estamos hablando de violencia de género estamos hablando de muchos tipos de violencia y de esa mirada mucho más plural que ya no sale solo en el ámbito de la pareja o de la expareja, ¿no? De las relaciones afectivas, sexuales. Y sin embargo, pues si esto es una mirada plural y luego además lo desarrollamos en toda la mirada, en este caso de la diversidad funcional, pues todavía vamos complejizando más la mirada, ¿no? Y además en situaciones de emergencia es como cuánto rico tiene esto de poder complejizarlo y cuánto más cercano es a la realidad, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces de ahí me vino lo urgente y lo importante, aquello de qué es lo urgente y qué es lo importante en todo esto y cómo en este caso van trabajando en paralelo, ¿no? Quisiera antes acercarme a la idea del imaginario que tenemos. Esta mañana estábamos escuchando a Raquel y a Paloma y creo que nos fueron por un momento acercando a quienes tal vez no tenemos un contacto diario con estas realidades, pues esas sensaciones que nos puede producir, pues los ejemplos que nos ponía Raquel o Paloma, ¿no? Como acercándonos a qué tipo de imaginario tenemos, qué pensamos cuando oímos personas con sordera o cuando oímos personas, mujeres con sordera viviendo situaciones de violencia de género. ¿Qué nos viene a la cabeza? O sea, mi experiencia es que si no es porque te llegue por el ámbito familiar o por el ámbito laboral, es como que todavía sigue siendo unas realidades que necesitamos seguir introduciendo en nuestro imaginario colectivo y que necesitamos seguir dándole espacio y visibilidad, ¿no? Y por eso la idea de conocer las realidades desde una mirada plural. Ya lo decía Cristo, al final estamos hablando de realidades que son heterogéneas y que decir personas con sordera o mujeres con sordera o personas con diversidad funcional o mujeres en sí es como si dijéramos algo y al final estamos diciendo tanto con esas palabras desde una mirada mucho más plural, ¿no? Y qué necesario es acercarnos a conocer esas realidades para poder lanzarnos a garantizar derechos. Entonces mi propuesta hoy es, a ver los tiempos, mi propuesta hoy es poder hacer un acercamiento entre lo urgente, la emergencia que ya nos supone trabajar las consecuencias de la desigualdad, con la mirada a lo importante que es poder trabajar hacia la promoción de la igualdad, que a veces parece que es lo mismo, pero sin embargo hay situaciones en las que ponemos mucho hincapié en prevenir la violencia de género, porque es necesario, es urgente. Sin embargo, no por ello siempre estamos promocionando la igualdad. Yo siempre pongo como dos ejemplos así como muy sencillos. Una cosa es que cuando trabajamos, por ejemplo,
la prevención de violencia de género en el ámbito de la pareja, en el ámbito de las relaciones, pues trabajamos todo aquello de poder identificar, ahí lo pongo, ¿no?, las consecuencias de la desigualdad, qué cosas pueden llevarnos a una situación desigual en la relación, ¿no?, que no te controle el móvil, que no te diga qué te pones, que no controle con quién vas, con quién vienes, todo este tipo de realidades que nos van ayudando a identificar que tal vez aquí no estoy siendo libre, ¿no? Sin embargo, esto no garantiza que yo con eso ya tenga una promoción de la igualdad. Es decir, que yo con eso ya sepa gestionar mis relaciones, ya sepa gestionar los celos, ya sepa gestionar los conflictos que se pueden dar, ¿no? Porque pensar que los celos es una consecuencia de la desigualdad es tramposa, porque los celos son emociones y van a estar. La historia es cómo los gestionamos, ¿no? Y según cómo los gestionamos, estaríamos trabajando en lo urgente de consecuencias de la desigualdad, y según cómo lo gestionamos estaríamos trabajando en la promoción de la igualdad, en poder desarrollar relaciones desde una gestión positiva sobre estas emociones, ¿no? o los conflictos que se pueden dar. No vayamos a pensar que no vamos a tener conflictos. Entonces, desde esta mirada, pues esta parte, ¿no?, de trabajar todas estas consecuencias de la desigualdad, también entendiéndolo como un contexto estructural, poder salir de aquello de hombres y mujeres, víctimas y culpables, malos y buenas, ¿no? Poder ir saliendo de esta mirada que al final a veces parece que nos coloca en dos dimensiones diferentes cuando estamos todas las personas llamadas a esta transformación social, y poder entender que de lo que estamos hablando es de una estructura, de un contexto sociopolítico, sociocultural, que nos coloca en una forma de relacionarnos que estamos intentando transformar para poder promocionarnos hacia la igualdad, ¿no? Y con ello, pues la violencia de género dentro de la desigualdad, el aprender a identificar desde esta mirada plural, y con ello, pues todo el tema de la prevención. Si es verdad que entonces damos el salto a la igualdad y es necesario el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de la diversidad de vivencias y de categorías que nos atraviesan a todas las personas, ya lo iba lanzando Isabel y más adelante lo comentaré, pero ya me venía a la cabeza Soledad Arnau, activista del movimiento independiente del movimiento por la vida independiente de las personas con diversidad funcional, que recuerdo en una entrevista que decía, que le hacíamos una entrevista para un estudio, y Isabel decía, se entiende que las mujeres con diversidad funcional no se entendían como potenciales víctimas, ¿no? Y Soledad Arnau decía, es que directamente no se me entendía como mujer, directamente. Entonces, esa mirada de poder reconocer esa diversidad y, por supuesto, en el ámbito que estamos hablando, la promoción de la igualdad requiere de una accesibilidad universal y de un cambio de modelo relacional, ¿no? Entonces, la idea es, ¿desde dónde lo quiero plantear? Pues desde la mirada del pensamiento crítico, desde formular en positivo, evidentemente desde la transversalidad de la perspectiva de género y desde la mirada interseccional, ¿no? Un pensamiento crítico que nos lleve a cuestionar lo establecido, a cuestionar la norma, a cuestionar incluso, pues, todo desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Las jornadas, me encantó que decía presente y futuro, ¿no? ¿Dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir? Tal vez ahora estamos hablando de situaciones de emergencia y del trabajo con las consecuencias de la desigualdad, y a dónde queremos ir, a trabajar la igualdad, a vivir en igualdad, ¿no? Este futuro que queremos que ya esté aquí y sea cercano, y que en muchos ámbitos, pues, si lo miramos en el recorrido del tiempo, vamos dando pasos, ¿no? Y entonces, de esta mirada es la concienciación de cuál es nuestra participación para esto, para este trabajo, desde un pensamiento crítico. Esto me dirijo a la población en general, me dirijo a las personas que sois profesionales, a quienes estáis formados para ser profesionales, a quienes acompañamos esta realidad. ¿Cuál es nuestra participación en esta transformación social? ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? ¿O seguimos haciendo aquello de como no es una realidad que a mí me toque, esto es cuestión de otra, o por trabajo, o por familia, o esto tiene que ver conmigo, ¿no? Siempre pongo a esta ranita haciendo equilibrio, que es como un llamamiento para poder transformar, tendremos que transformarnos, tendremos que cuestionarnos, tendremos que cuestionar qué mirada tenemos cuando atendemos en la violencia de género, qué mirada tenemos a una mujer que ha vivido una situación de violencia, qué mirada tenemos a una persona que ha cometido una agresión, qué mirada tenemos a una persona que tiene diversidad funcional, a una mujer con sordera,
a una mujer con discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Cuál es nuestra mirada? Esa transformación ha de pasar por mí. ¿Por qué entiendo yo por igualdad? Para después poder acompañar. Traigo aquí el signo de la accesibilidad universal, entendiendo que no solo estamos hablando de cómo acceder a la información, que ahora lo veremos, y a la comunicación, sino también a esta mirada de los contextos, de cómo hacer que los contextos y los entornos sean accesibles, porque a veces es como que lo individualizamos a este colectivo, a este colectivo, a este colectivo. ¿Y qué pasa con nuestros entornos, con esa situación estructural en la que nos estamos socializando y creciendo, ¿no? Y con ello el tema de la comunicación, clave en este ámbito, lo llevamos escuchando esta mañana. Decía Raquel, en el primer ejemplo que ponía, decía que en el diálogo con el policía, dice, y no nos entendimos, ¿no? Qué clave la comunicación para poder hacer esta transformación. Y aquí, unido con la accesibilidad universal, para mí sería cómo nos comunicamos y qué queremos comunicar. ¿Desde dónde lo queremos comunicar? Es donde entra toda esa mirada de pensamiento crítico. Y hago una pequeña reflexión en aquello del imaginario colectivo, desde dónde lo miramos, cómo en los últimos tiempos cada vez más, pero cómo ha habido un olvido mutuo, ¿no? Decía el compañero, entre los compañeros del UME y las personas de la comunidad de personas sordas, ¿no? Y yo pienso entre el feminismo y todo el movimiento de activismo de diversidad funcional. Ha habido un momento en el que todo el movimiento de activismo era la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y todo el movimiento feminista la defensa de los derechos de las mujeres. Y cómo ha habido un momento en que nos hemos encontrado. Ah, claro, que también son mujeres. Ah, claro, que también somos mujeres. Ah, claro, que en toda la realidad de lo que somos las mujeres y en toda la realidad que queremos transformar también hay personas con diversidad funcional. Y que dentro del ámbito de la diversidad funcional hay también una pluralidad de realidades. Y que está la sensorial, que está la cognitiva, que está la física, y que es necesario tener esa mirada más plural, ¿no? Y cómo también desde dónde comunicamos en esa concienciación, desde dónde nos colocamos quienes estamos en el acompañamiento, la idea de la sobreprotección. Hasta qué punto en un momento dado la mirada sobre la diversidad funcional ha ido cruzando una línea muy fina entre lo que es la protección y lo que es la sobreprotección. Y cómo en muchos casos eso ha llevado a hacer una reflexión con el tema de los contextos y los entornos. Hasta qué punto yo puedo tener unas limitaciones y hasta qué punto el contexto me ofrece unas limitaciones. Hasta qué punto, si el espacio es accesible, si yo vengo con una silla de ruedas accesible arquitectónicamente, si yo vengo con una silla de ruedas no tengo limitación. Si no es accesible, tengo una limitación. ¿Hasta qué punto estamos haciendo una mirada hacia las personas, hacia los colectivos? Y tenemos que también hacer una mirada hacia el entorno y los contextos que estamos creando, ¿no? Y con esa mirada de sobreprotección que a veces discapacita, pongo ahí en grande vulnerable. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Las mujeres son más vulnerables. Las mujeres con diversidad funcional son más vulnerables. Las mujeres con diversidad sexual son más vulnerables, ¿no? Como si fuera algo que se nos queda pegado, que nos define, ¿no? Y yo creo que ya llega el tiempo de empezar a hablar justamente de los contextos. Son los contextos los que me ponen en una situación de vulnerabilidad, más que yo por ser mujer. Yo ahora mismo aquí, siendo mujer, no me siento en una situación de vulnerabilidad, no me siento vulnerable. De hecho, me siento en privilegio. En el privilegio de estar en un espacio en el poner voz y abrir mirada y realidad, en este caso, pues a las mujeres con sorderas y a sus vivencias con violencia de género. Poder traer su voz y hacer un llamamiento a visibilizarla. Entonces, ¿hasta qué punto en ciertos contextos son los que nos ponen vulnerables? ¿Y hasta qué punto llega ya el tiempo de dejar de hablar de vulnerabilidad asociado a por tener diversidad funcional, por ser mujer? Hay un estudio que habla de que al final esto es como si fuera una profecía autocumplida, ¿no? Como son más vulnerables, pues esto es lo que les va a pasar, las van a agredir. Incluso es más fácil que yo entienda que esta persona es fácil de agredir, ¿no? Porque son más vulnerables. Tienen menos protección o menos capacidad de denuncia o menos capacidad de... Estas cosas
que vamos contando, que a veces también nos puede llegar a ser un mapa que no por ello se acerca a la realidad. Ya sabemos que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, poder de una vez sacarnos un poco esta etiqueta y llevarla a los contextos y como comunidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo participamos para que los entornos, los espacios, la comunidad en general, la población, quienes acompañamos, hagamos que haya menos vulnerabilidad? Hagamos que si hay, por ejemplo, un proceso de denuncia, decía Paloma, necesito intimidad, necesito respeto. Ya entiendo que en mi realidad necesito que haya alguien que a lo mejor haga de intérprete, pero también necesito que sea alguien, pues a lo mejor sea cercano, o a lo mejor hay otra forma porque no quiero que haya otra persona, porque de lo que voy a hablar es algo que me atraviesa y me rompe. No estoy pidiendo una cita médica, que también forma parte de mi intimidad, sino que estoy hablando de una situación de violencia de género, ¿no? Esto es necesario tenerlo en cuenta y ahí es donde podremos hacer que esas vulnerabilidades se vayan transformando, ¿no? Por esto la idea de formular en positivo. Voy fatal. Muchas veces digo que cuando hablamos de la diversidad funcional esto va cambiando. Es como si habláramos de un objeto al que proteger, al que salvar, al que atender. Y nos olvidamos de que son sujetos políticos. Es como si hubiera un eclipse en el que cuando miramos a la persona lo que vemos es su diversidad funcional, no a la persona, ¿no? Entonces, poder por fin de una vez entender que esa es una de sus realidades, pero que le atraviesan otras tantas. Es mujer, le gustan las mujeres, le gustan los hombres, está en una relación de pareja, no sé, otras realidades que también le pueden llevar a una situación de múltiples discriminaciones, ¿no? Por eso la idea de esta mirada de apostar por la interseccionalidad como modelo complejizado de acercarnos a la realidad, entendiendo que el concepto de interseccionalidad ya deja atrás aquello que hacíamos de sumar. No, es que tiene doble discriminación por ser mujer y por tener diversidad funcional. Triple, por ser mujer, por tener diversidad funcional y porque esta sea discapacidad intelectual. Era como, vamos a acumular. Y esa idea acumulativa no era real. La interseccionalidad nos explica cómo esas categorías se relacionan entre sí y van generando una nueva, que es lo que es esa persona que tenemos delante. Entonces, esa mirada nos ayuda a entender esto de que el todo es más que la suma de las partes y a que necesitamos tener esa mirada para acompañar, ¿no? Y, por supuesto, el protagonismo. Esto es fundamental. El movimiento de vida independiente, entre otros, dice nada sobre nosotras sin nosotras. Y de esto se trata, de dar voz, de visibilizar. ¿Cómo vamos a conocer las realidades si no estamos abriendo a escucharlas, a ponerle voz, a crear espacios? Por eso felicitaba que tengamos un espacio como este, ¿no? De poder poner a las protagonistas, en este caso, y a los protagonistas, a contarnos todas esas vivencias que les van pasando y que hasta que no las escuchamos, tal vez no podemos tener esa cercanía para ir definiendo luego cómo establecer esa transformación o ese reconocimiento de derechos, ¿no? Y entender que esa mirada protagonista ofrece la idea de que la diversidad es un valor, es una riqueza humana. Romper con, meternos en cajoncitos, ¿no? Con el modelo de acompañar, mi idea es que a veces, y esto pues con el tema de la interpretación o cuando dentro de la violencia de género, lo decía Cristo, pues a veces la persona que es tu apoyo es quien ejerce la violencia, qué difícil, ¿no? Entender que cuando acompañamos es una propuesta de ir al lado, junto a. A veces vamos por delante. Venga, venga, vamos, vamos. Visibilízate, yo estoy diciendo protagonismo, a lo mejor no tengo ganas, ¿no? Ese respeto. O vamos por detrás, vete, vete, denuncia. Pero no sé también qué puede suponer eso en la vida de la persona. Poder ir junto a, acompañando, al lado, en un modelo en el que la persona siga tomando sus decisiones. En aquella idea que les decía antes de la sobreprotección, a veces en esos acompañamientos de apoyo acabamos tomando decisiones por la persona, con aquello de eclipsar y solo ver su diversidad funcional. Y es esto lo que estamos buscando transformar, ¿no? Irene, ya se nos va acabando ya el está, tiempo. me quedan 2. No me podía resistir. Si vengo a hablar de promoción de la igualdad y vengo a hablar de transformar el modelo de relaciones personales y sociales, no me podía resistir desde dónde hacerlo. Pues desde promover una educación sexual integral, feminista, diversa e inclusiva.
es pensar una igualdad en la accesibilidad, en clave de accesibilidad, ¿no? Y claro, voy a rescatar muy rápidamente pues esta idea de cómo, trabajando desde lo que sí, les decía antes, si yo aprendo a gestionar mis celos o a gestionar los conflictos, ya sabré que estas formas son las que no, esto es una consecuencia de desigualdad, aquí no quiero estar, voy a trabajarlo así. Con el consentimiento, nombraba la ley integral para la garantía de la libertad sexual, Isabel. El marco jurídico es un marco que nos apoya para las consecuencias de la desigualdad y que además dentro de este marco promueve la educación sexual para promover la igualdad. Pero no solo el marco jurídico es el que nos ofrece esa transformación. Necesitamos que quienes todos estamos aquí, agentes de cambio, participemos de esa transformación sociocultural. Va a haber respuestas que no lo va a poder regular el marco jurídico. El marco jurídico nos dice que no es consentimiento. Cuando la voluntad de la persona no está siendo respetada, está siendo agredida. Ahora bien, esto es la consecuencia de la desigualdad. Ya sabemos lo que no es consecuencia, violencia, agresión sexual, e intervenimos, ¿no? Y atendemos emergencias urgentes. ¿Y qué es el consentimiento? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo empezamos a hablar del consentimiento en nuestras relaciones eróticas, en nuestras relaciones de pareja? Esto requiere comunicación, requiere una serie de habilidades, negociación, capacidad. Este ejemplo es el que llevo a promocionar la igualdad. Ya no solo con saber que no quiero, ya he conseguido saber qué es lo que quiero y cómo transmitirlo. Y de eso se trata, ¿no? Y por eso rescato los 3 grandes objetivos de la educación sexual: conocerse desde esta pluralidad, aceptarse desde la diversidad de personas que somos, desde nuestra diversidad, y podernos expresar desde una forma libre. Y con ello cierro, que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante. Gracias. Muchas gracias, Irene. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna reflexión con las ponentes. Al fondo tenemos una persona interesada en hacer una pregunta. Hola. Una pregunta para Irene. ¿Crees que deberíamos adoptar una postura interseccional en nuestra totalidad de pensamiento para no dejar ninguna realidad fuera? Creo que es fundamental. Creo que a todas las personas nos atraviesa nuestro origen, nuestra raza, nuestro color de piel, nuestra orientación sexual, nuestra orientación del deseo, nuestra identidad de género, si hemos vivido una situación de violencia o no, o si somos madres. O sea, hay muchas situaciones que nos están atravesando en todo lo que somos. Entonces, yo creo que la mirada interseccional nos ofrece un modelo muy rico que está teóricamente muy desarrollado y que tenemos que llevarlo a la práctica y seguir trabajando en ello, porque no es fácil. Venimos de un modelo de tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, y vamos fragmentando a la persona, ¿no? Entonces sí, pero sí que creo que es el camino necesario para podernos acompañar de una forma integral. Gracias. A ti. Por aquí delante hay otra pregunta también y por ahí detrás. Qué vergüenza. Ay, qué vergüenza, pero bueno. Pues súbete aquí. Y dilo todo en 15 minutos. Bueno, yo les quería preguntar si el término feminicidio creen que está correcto utilizado, porque como muchas veces en las redes sociales y demás se meten con nosotras llamándonos por ese término, en plan, discriminándonos básicamente. A ver, no sé si me estoy explicando bien. ¿Te refieres feminazi y feminicidio? Eso, en plan, si creen que se parecen. Claro, es que, a ver, me voy a sentar porque no... Bueno, feminazi nos llaman o catalogan a las que una parte de la sociedad cree que somos feministas radicales y queremos exterminar a la otra mitad de la población, en este caso la masculina o los hombres. Y feminicidio lo que viene a simbolizar son los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.
No es un asesinato cualquiera, es un asesinato que se fundamenta en el género, donde el agravante de ese asesinato, y así se establece también en nuestra normativa y en los procedimientos penales que se siguen, se consideran agravantes de género, igual que hay otro tipo de agravantes, ¿no? En todos los procesos penales que hay en nuestra judicatura y en nuestros procedimientos, pues uno de ellos son los de género, ¿no? Entonces nos matan por ser mujeres, no te matan porque tú tengas el pelo rizado, o yo, o porque sea más alta o más baja, o porque no, nos matan porque somos mujeres. Y eso es lo que intenta visibilizar ese concepto de feminicidio, ¿no? Que lo hemos elevado a una categoría, porque no es una muerte como el que se muere naturalmente, ¿no? Son feminicidios, porque hay toda una teoría que los contextualiza, ¿no? Procedemos a la última pregunta. Yo quisiera añadir solo una cosita a lo que estaba diciendo Cristo. Aquí apelo otra vez al pensamiento crítico. O sea, cuando están estas situaciones en que se nos acaba llamando feminazis o que se acaba este discurso que está en paralelo y la situación en la que estamos actualmente, que es como que este presente, pasado va como dando vueltas a veces en vez de avanzar, aquí lo que requiero es el pensamiento crítico, cuestionar de qué están hablando cuando están diciendo esto, qué es lo que quieren, a dónde quieren ir con este tipo de palabras, y como está diciendo Cristo, no tienen nada que ver una con la otra, y de lo que estamos hablando es de asesinatos. Ahora sí procedemos a la última pregunta. Buenas. Mi pregunta va en línea con lo que decías tú, Irene. En cuanto a que la sociedad cae en la profecía autocumplida de que las mujeres y también las mujeres con discapacidad son vulnerables. Y pues que esto al final hace como que se normalice en cierta manera. Pero ¿cómo le afecta a la mujer, y en concreto a la mujer con discapacidad, sentirse, creerse y asumirse como vulnerable? Pues justamente es una pregunta que si tuviéramos tiempo me atrevería a devolverle y hacer un taller sobre esto. ¿Cómo nos afecta esto de que nos llamen vulnerables? ¿No? Yo creo que al final nos va generando una identidad que no da espacio para la que tenemos y que nos va, por ejemplo, en el caso de diversidad funcional, intelectual, pues a veces hay situaciones en las que eso es lo que me tenía que pasar, porque si lo miramos, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza Antonio Centeno, otro activista del movimiento de vida independiente, que tiene un documental que es el Yes We Fuck, con todo el tema de la sexualidad, y entonces habla de esta profecía, dejen de decir que no somos deseables, porque al final va a parecer que es que no somos deseables, ¿no? Que los cuerpos diversos no son deseables, o que las personas que tenemos diversidad funcional no somos deseantes, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo nos afecta? Pues dándonos una imagen de nosotras que no siempre es real y que nos lleva a veces a incluso dificultades para identificar lo que nos está pasando, aceptar situaciones que creemos que son las que nos tocan, porque es que ¿quién me va a querer si no? Todo este tipo de situaciones que creo que es la que ya toca por eso transformar y dejar atrás esto de adjetivizarnos y ir a por los entornos y los contextos que es donde participamos todas. Es importantísimo el lenguaje que empleamos para comunicar, es importantísimo. No podemos situar esos calificativos en el todo de la persona, ¿no? Lo que decía Irene. Por eso a veces cuando hablamos de mujeres, hablamos mujeres en situación de violencia de género. Mujeres con discapacidad, no mujeres discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Que es un término en el que parece que es el todo, ¿no? La discapacidad. Hablamos con... Entonces, el lenguaje, cuando estamos interviniendo con personas, es fundamental. Tener un lenguaje, evitar que sea sexista, tener un lenguaje que sea inclusivo. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque conforme a nuestro lenguaje transmitimos, y según lo que transmitimos, generamos nuestro pensamiento y nuestras propias creencias. Entonces, es fundamental. Y es una cosa que tenemos que trabajar mucho. A veces son esferas que nos parece que no son importantes. Esa chorrada del lenguaje, ahora el os, as, el visibilizar. No, no son chorradas. Lo que no se visibiliza no existe. Y lo que no se nombra, no se ve. Y si yo no lo nombro, yo no lo tengo en mi cabeza y no lo veo en mi cabeza. Y si el masculino genérico nos engloba a todas, yo cuando oigo
que se dirigen a mí en un contexto y están hablando totalmente en masculino, a mí ya me saltan luces porque yo no me siento representada, porque no me parece que me estén hablando de mí, ni a mí. ¿Sabes? Cuando a lo mejor decimos, imagínense que yo empiezo a hablar, ¿no? Los trabajadores de la red de recursos de atención a mujeres en situación de violencia, pero si es que el 98% somos mujeres. O sea, yo no me veo ahí, entonces, pues lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad, lo mismo, es lo que decía ella, hablamos en situación de vulnerabilidad, en contextos de vulnerabilidad, porque no todas las realidades son las mismas. Entonces yo puedo ser una persona con discapacidad y a lo mejor no estar en una situación o en un contexto de vulnerabilidad frente a la violencia de género, que sería difícil, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Entonces es muy importante cómo contextualizamos, ¿no? Con este mensaje del lenguaje inclusivo lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto Irene y Cristo, y por haber despertado todas estas emociones en nosotras. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien.